Bendiciones, gracias a Dios por permitirnos estar en su comunión, en su paz, en su reposo y en su gloria. Gracias le damos a nuestro Señor Jesucristo porque nos permitió tener su momento de alabanza y de adoración en la presencia de su majestad. Vamos a orar para iniciar con el siguiente tema que Dios nos va a permitir tener. El tema lo ven en pantalla, se llama Busquemos el reino de Dios y su justicia. Solo permítanme un momento para poder terminar de colocar en los diferentes medios sociales. Iniciamos a orar. Muy bien. Ok. Listo. Muy bien, entonces tenemos, gracias a Dios, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu amor, fidelidad y gloria. Permítenos hoy estar en tu bondad y en tu paz. Sé tú la manifestación de tu nombre y tu favor en nosotros. Ayúdanos para poder estar atentos a la plenitud de tu palabra, para poder estar atentos a la verdad de tu corazón, a ver qué es lo que nos quieres hablar, qué es lo que quieres transmitir a nuestra mente y nuestro corazón y para poder ser guardados en abundancia en nuestros corazones. Te agradecemos, amado Padre, te ruego que quites todo estorbo, toda altivez, toda vanagloria y toda infidelidad y falta de respeto, para que tu nombre sea exaltado y glorificado en medio de los pueblos. Te agradecemos, amado mío, amigo mío, pastor mío y refugio de mi corazón. Te agradecemos las gracias y entregamos este tiempo para ti y para ti. Muy bien, entonces el primer tema que vamos a hablar va a ser acerca de buscando el reino de Dios y su justicia. El tema lo tengo escrito, se lo voy a dar a cada uno, aparte de lo que vamos a hablar el día de hoy o que se va a quedar grabado, pero también tengo impreso cada uno para que cada quien pues pueda también leerlo en su momento, porque a veces no es lo mismo ver un video que leer el texto, ¿verdad? Pero creo que es un tema muy importante el que vamos a tocar. Creo que ya muchos conocen el versículo que se menciona, porque prácticamente en todos lados, inclusive uno lo anda repitiendo constantemente. Y es el versículo de: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Como es un texto bastante conocido. Pero para este entonces lo que vamos a hacer es leer desde dónde inicia Jesús a hablar. Y Jesús inicia a hablar de esto desde el versículo 25, Mateo 6:25. Entonces Jesús habla del 6:25 hasta el 34. En el 33 está lo que él menciona, pero prácticamente en todo eso él habla. Lo otro muy importante en esto que vamos a hablar hoy es de que Jesús en Mateo, lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte, que comienza en Mateo 5 con las bienaventuranzas, bienaventurado el varón, entonces, desde ahí hasta el capítulo 7 o 8, él no para de hablar. Si ustedes leen, si tienen las Biblias que son de color rojo, las que tienen letra de Jesús en rojo, se van a dar cuenta de que si ustedes comienzan a ver desde el 5, 6, 7 y 8 se mira todo en rojo. No hay una anotación que está en negro. Entonces prácticamente es como que Jesús se había disparado una prédica y la habían escrito toda a mano. Y en todo ese discurso del Sermón del Monte aparece esta enseñanza que es, en la Biblia Reina Valera lo ponen como el afán y las preocupaciones, o el afán y la ansiedad. Y prácticamente si leemos ahorita ese pasaje que es Mateo 6:25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Permítanme, solo olvidé publicar en Instagram. Okay. Perdón, ahí está. Ok, otra vez, 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. 26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Ay, perdón.
29, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿qué no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces, si nos damos cuenta, todo esto es lo que Jesús habla para llegar a esa conclusión. Lo que muchos conocen como el contexto, ¿verdad? Pero yo quiero centrarme en un par de cosas importantes. Uno, lo que Jesús habla, dice, por tanto os digo, no os afanéis. Es como que estuviera dando un mandamiento. Cuando dice, no robarás, no adulterarás, no fornicarás, no tendrás falsos dioses delante de ti. Pero a veces también se da como que fuese un consejo. Es decir, hay palabras que inclusive el apóstol Pablo cuando dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Se puede tomar como que si nos fuese dado un mandamiento o como si nos estuvieran dando un consejo. Cada quien lo va a ver desde la perspectiva de lo que Dios quiere transmitir a la persona. Porque recordemos que la Biblia dice que en el nuevo pacto Él establecerá sus leyes y sus decretos en nuestros corazones. Ya no los escribirá en tablas de piedra, sino que los escribirá en los corazones. Es decir, que no es necesariamente que yo agarre los 10 mandamientos, sino que si yo leo la Biblia mientras yo la voy leyendo, lo que está haciendo Dios es escribirla en el corazón. Si yo me pongo a orar, lo que hace Dios es con sus palabras, con su espíritu, es en el corazón comienza a colocarla. Por eso que cada quien tiene diferente forma de vida, por la intimidad que tiene con Dios, por los mandamientos que Dios ha colocado en la persona. Entonces ya no es una ley de piedra o a cumplir que yo la tenga pegada en un lugar, sino que es la palabra de vida en mí que comienza a ser transformada. Entonces por eso, alguna razón, de alguna manera alguien lo puede ver como un mandamiento, como un consejo, es decir, no os afanéis. Y luego comienza a explicar Jesús por qué es o cuál es la razón de no afanarse. Ahora, la palabra afán en el original se traduce como, o se ve como, no se preocupen, no se estén preocupando por algo. Pero también la palabra afán, cuando uno la va a buscar en el diccionario, por en este caso Oxford, dice que es cuando alguien le pone demasiado empeño o interés a algo. Es decir, que cuando uno le pone mucho empeño o interés a algo que está fuera de lo que es de Dios, va a terminar con preocupaciones, con ansiedades. Es como que la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Es decir, alguien siembra algo, eso va a producir un tipo de fruto. Por eso que muchos de nosotros a veces estamos afanados, preocupados, ansiosos, o inclusive generando estrés, que inclusive, si ustedes han visto, dicen de que el estrés prácticamente es una de las mayores enfermedades en estos tiempos. O sea, no es ni siquiera, por ejemplo, el alcoholismo o otras cosas, sino que es el estrés. Entonces Jesús, sabiendo esto, que es prácticamente problemas de todas las eras, pero cuando la Biblia también habla de siglo, habla de esta forma de vida. Cuando dice no os conforméis a este siglo, es no se conformen en esta forma de vivir que el mundo les ha otorgado. Todo lo que Jesús está trasladando ahorita es una forma de vivir a las personas, diciendo, mire, en el mundo se les ha enseñado a ustedes a vivir de esta forma. Yo les voy a enseñar a vivir de esta mejor forma. Por eso dice, no os afanéis. Es decir, no le pongan demasiado empeño o interés a cosas que son de este mundo. Y son cosas que nos han sembrado. Pues por ejemplo, a uno le dicen que se tiene que graduar, que se tiene que casar, que tiene que poner una empresa. Ya cuando uno está graduado o cuando uno ya trabaja, que uno tiene que poner una empresa. Entonces le mete a uno tanta cosa. No solo las personas, inclusive si uno ve TikTok o Instagram o Reels o lo que sea. Hay personas que ya impulsan a otros diciendo no, que pongan su negocio, que emprenda. Entonces ellos es lo que están haciendo es metiéndoles afanes a las personas. De alguna u otra manera. O inclusive hay otros tipos de enseñanzas que se dan. Jesús se centra en 3 específicas acá, que es prácticamente el comer, el beber, y el otro que es el vestir. Porque él lo coloca como cosas que la gente le pone mucha más prioridad a eso que a todo lo demás. Es decir, alguien que va a trabajar, primero le pone importancia ir a comer, porque si no come se desmaya en el trabajo. Entonces vemos de que nosotros como personas lo que le ponemos mayor prioridad es a la comida. Y también a lo que vestimos, porque ahora pues inclusive por la moda y cuestiones que actualmente se viven, ya entra en una cuestión de vanidad. Entonces ahora no solo tengo que vestir algo, ahora tengo que vestir algo bien o con marca o con cualquier otro tipo de situación. Entonces vemos que ese problema que actualmente se vive ya se vivía antes y que Jesús está tomando 3 características principales
de las preocupaciones que se van a desglosar en todas las eras. Porque tal vez antes no era tan problemático el hecho de entrar a la universidad porque no había universidad. Pero ahora sí hay un afán con la universidad o hay un afán con el casarse, porque la gente ahora le dice uno tiene 20 y ya lo quiere meter, ya lo tiene que casar con 3 hijos. Entonces, si nos damos cuenta, Jesús toma estas 3 cosas de base como ejemplo, porque él podría haber dado mucho más explicaciones, por así decirlo, pero él toma las 3 principales: comer, beber y lo que es la vestimenta. Entonces lo que quiere Jesús es de que nosotros no le pongamos demasiado empeño a ese tipo de cosas. Que realmente, como dice el versículo, más buscad primeramente el reino, lo que él quiere decir es de que cambiemos nuestras prioridades. Que nosotros como personas, conforme a lo que nos han enseñado, por eso dice la Biblia, dejando la vana manera de vivir que aprendisteis de vuestros padres. Que padres no significa necesariamente mi papá o mi mamá, sino que significa que nosotros hemos tenido profesores, hemos tenido tíos, abuelos o alguien que lo hemos tenido como una especie de papá. O, por ejemplo, cuando hablan del papá, el padre de la biología, el padre de la psicología, el padre de tal cosa, nosotros hemos recibido esos consejos y les hemos puesto por práctica. Lastimosamente eso nos acarrea un montón de problemas. Entonces Jesús lo que busca es de que, diciendo, miren, pues a ustedes les han dado prioridades, pero yo quiero que cambien esa prioridad. Esa prioridad les está generando problemas a ustedes. Les está generando ansiedad, les está generando estrés, les está generando traumas, qué sé yo, pesadillas. Yo quiero que cambien esa prioridad. Si ustedes cambian esa prioridad, lo que ustedes tenían por prioridad buscar, yo se los voy a dar si cambian esa prioridad. Por eso buscar primeramente. Primeramente es ponerlo por prioridad, por primero. Inclusive los que trabajamos a veces en las compañías, a veces sale un montón de errores. Que porque es fin de pago o algo por el estilo, comienzan a generar un montón de errores. Entonces uno le dice al jefe, ¿qué hago? O sea, tengo 5 errores o tengo 20 errores, de las cuales todos me dicen que es urgente. Y el jefe dice, bueno, mira, pone por prioridad este. Hay otras cosas que atender, que también son prioridad, o que también son urgentes para que lo pidió. Pero realmente esto es más prioridad que todos estos. Entonces cuando Jesús habla de primeramente, está hablando de cambien sus prioridades, cambien sus intereses, cambien sus empeños. Porque se empeñan, el mismo empeño que le están dando al trabajo, a la familia, a esto, pónganmelo a mí. Si me lo ponen a mí, yo les voy a dar esa añadidura, eso que estaban buscando con ese empeño. Pero es preferible que me busquen a mí. Pónganme a mí por prioridad. O pongan a mi reino por prioridad. Entonces la primera cosa que Jesús está tratando de darnos a entender es cambiar nuestras prioridades. Lo segundo que Jesús hace cuando dice buscad primeramente el reino, es que nos está enfocando en qué tenemos que hacer. Es decir, no solo nos dicen como que mira, cambia tu prioridad. Porque hay personas que cuando nos aconsejan algo dicen, hombre, cambia tu prioridad, pero no nos dicen en qué. No dicen en qué enfocarnos o qué línea tomar. Y es lo que la Biblia dice, que un pueblo sin visión profética se desenfrena. O en otras traducciones dice, un pueblo sin profecía se pierde o se desenfrena. Entonces lo que Jesús está dando es, bueno, pongan su prioridad, pero la prioridad que quiero que busquen es esta. Entonces nos pone una forma de buscar y nos está enfocando en qué debemos buscar. Entonces cuando Jesús define lo que debemos buscar, la pregunta sería, ¿qué es lo que buscamos? Hay 3 cosas por lo menos cuando uno busca. Uno busca algo que no sabe que existe, que sabe que existe pero no conoce. Por ejemplo, cuando a uno le pueden decir, mira, alguien se quiere casar, sabe que una mujer la tiene que buscar. Por ejemplo, hay personas que buscan a la esposa. Entonces, por ejemplo, lo quieren. Hay otras cosas que buscamos que son lo que necesitamos. O sea, si yo necesito, por ejemplo, ir a una graduación, entonces yo lo que tengo que hacer es, voy a buscar un traje porque lo necesito. Pero si yo voy a jugar fútbol, entonces yo voy a buscar mi par de zapatos ya sea para papi fútbol o para una cancha grande. Entonces yo compro los zapatos basados en lo que necesito, porque necesito elaborar algo. Y lo tercero es de que nosotros podemos buscar algo que perdimos. Si yo pierdo una llave, le digo a mi mamá o a mi papá, mira dónde dejé la llave. Lo dejó en tal lugar. Entonces uno viene y comienza a buscar eso que uno perdió. Y esto es bien importante porque hay cosas que Dios ya nos enseñó de su reino, pero nosotros perdimos la enseñanza. Y eso es bien importante y lo voy a poner en este ejemplo. Hay algo que se conoce como analfabetismo, que muchos lo conocemos. Es la capacidad de una persona, o lo que es alfabetizar, es que enseñar a alguien de leer y escribir. Cuando hablamos de alfabetismo hay varias categorías y una de ellas es el analfabetismo funcional. El analfabetismo funcional es aquella persona que aprendió a leer y escribir,
pero por la falta de usarlo, lo perdió. Entonces él puede comenzar, pero se puede trabar, puede ser que se le olvide algo, la ortografía y demás. Eso se llama un analfabetismo funcional. ¿Qué quiere decir? De que nosotros, Dios ya nos enseñó cosas. O sea, ya fuimos como que alfabetizados en el reino. Dios ya nos explicó cosas del reino, ya nos enseñó. Pero nosotros por algún motivo perdimos esa enseñanza, se nos olvidó, la dejamos de practicar. Y eso nos da la cuestión de volverlo a buscar, recordarnos. Entonces cuando nosotros recordamos, yo me recuerdo que el Señor me enseñó esto del reino. Entonces voy a ir a buscar a la Biblia para recordarme, volver a aprender. Entonces por esa razón son esos tres tipos, ¿va? Algo que tal vez nos dijeron que existe, lo comenzamos a buscar, lo que necesitamos o lo que perdimos. Entonces otra vez, primeramente cambiar la prioridad. Segundo, saber qué tenemos que buscar y crear esa necesidad inclusive en nosotros, porque a veces no buscamos porque creemos que no lo necesitamos. Entonces ya cuando Jesús define esas dos cosas, ya nos podemos enfocar ahora en lo que hay que buscar, que es el reino de Dios y su justicia. Entonces cuando nosotros comenzamos a ver en la Biblia o comenzamos a orarle y preguntarle al Señor a Dios cuál es su reino, porque como esto es una gran incógnita, pues, o sea, ¿qué realmente es el reino de Dios? ¿Cómo realmente puedo decir esto es el reino? Es como, por ejemplo, esta columna que estamos viendo es de color. Yo la puedo ver celeste. Alguien me puede decir, mira, este es celeste de tal tipo. O alguien me puede decir, por ejemplo, alguien que programa, mira, esto es, en el número hexadecimal es exactamente el color de esa columna. Entonces, lo que quiere hacer Dios es que nosotros aprendamos a definir. Por eso se busca algo. Entonces, nosotros tenemos que buscar ahorita el reino. Y eso es lo que quiero enfocar yo hoy, de ver qué realmente es el reino. O cómo podemos comenzar a buscar el reino. O sea, de dónde puedo comenzar a leer, dónde puedo comenzar inclusive a orar, para que el Señor me comience a enseñar su reino, para yo como dar el primer paso de búsqueda del reino. Es, por ejemplo, si alguien me puede decir, alguien busca, o como lo que fue en Estados Unidos la fiebre del oro, alguien, bueno, ¿y dónde está el oro? Mira, si te vas en aquella colina, en aquel lugar, ahí está el oro que vas a encontrar, solo que, o por ejemplo, en tal río. Si vas a tal río, tal zona, ahí está. Entonces ya hay una orientación hacia dónde puede comenzar a buscar la persona el oro. Entonces de igual manera es aquí con el reino. Entonces cuando nosotros vemos lo que dice busca del reino, ya nos están dando una pauta, un principio, que es la palabra reino. Nosotros pues ya conocemos formas de gobierno como es democracia, repúblicas, monarquías y todo ese tipo de sistemas que se hacen en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? El reino realmente es un sistema de gobierno establecido por un rey. Y el rey va a poner su forma de vida según su naturaleza. Y y aquí es donde ya voy a entrar en detalle a especificar un poco esto. Aquí está. Romanos 2:14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que una persona en su naturaleza establece leyes y reglas. Por eso, por ejemplo, si uno va a una casa, le pueden decir, mira, no vengas aquí más de las 10 de la noche. En otra casa me pueden decir, mira, no, vos puedes venir aquí a las 3 de la mañana. Pero ¿qué define esa ley o esa regla que él pone? Su naturaleza, su forma de vivir. Entonces lo que hace un rey es de que según él, su naturaleza, su dominio, predominio, en una comunidad, en un grupo de personas, el pueblo lo elige como rey. Y entonces él pone ciertas normas, leyes o cuestiones que las personas inclusive pueden imitar y lo ponen como forma de vivir. Eso me da a entender a mí de que si yo miro al rey o a los miembros o los ciudadanos de ese reino, voy a poder conocer cómo es ese reino. ¿Por qué? Porque el rey está definiendo ese punto o los ciudadanos están definiendo ese punto. En este caso, por ejemplo, los países vecinos como que es México, El Salvador, Belice, si yo me siento a la mesa con cada familiar, voy a ver que tienen ciertas palabras en común, pueden comer a una hora específica o qué sé yo, ellos tienen ciertas fiestas o ciertas cuestiones. Entonces yo puedo conocer su forma de vivir al sentarme y hablar con ellos. Entonces es decir que si yo miro o al rey o a los ciudadanos del reino y yo me comunico con ellos o yo los examino a ellos, puedo conocer cómo es la forma de vida de ese reino que me están diciendo. Y aquí es donde entra la parte importante. Dice Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, haciendo referencia a Jesús, el primogénito de toda creación. Es decir, que por esa razón, como toda la idea de Jesús a través del Antiguo Testamento y a través de las diferentes manifestaciones y otras cuestiones que él dejó, era que el hombre conociera del reino de Dios,
pero la persona se desenfocó del reino y se enfocó solo en las leyes del cumplimiento de las cosas. Entonces, como el pueblo de Israel o todos nosotros no latinábamos, no lográbamos concretar que era el reino, tuvo que venir el reino en sí mismo para darse a conocer. Entonces, cuando Jesús viene al mundo encarnado y es dado a luz, Él comienza a caminar realmente como es el verdadero reino. Entonces tenemos los dos ejemplos en uno. Es decir, en Jesús tenemos el verdadero conocimiento del Rey, porque al ver a Jesús vemos a Dios, el reino de Dios. Y a la hora de ver a Jesús también vemos a un ciudadano, porque Él vino como un príncipe. ¿Y el príncipe qué es? El príncipe es el principal de un lugar. Por eso se llama el príncipe, el primero de un lugar. Entonces, cuando vemos a Jesús, vemos a un ciudadano del reino, pero también vemos al mismo rey. Por eso que tenemos el pasaje de Juan 5:19, dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, tomando el ejemplo de lo que es el reino, Jesús, para poder aprender del reino de Dios, tuvo que hacer dos cosas, que ahorita es una de las cosas nos la están diciendo ahorita, que lo que hizo Jesús fue ver a Dios Padre, que Dios Padre es el Rey de todos los reinos, lo vio a Él y conforme a lo que Él vio, Él hizo. Es decir, que Jesús no hizo nada que no vio ser al Padre. Entonces, basado en eso, nosotros podemos tomar el mismo ejemplo. Yo no tengo que hacer nada más de lo que vi hacer a Jesús, porque eso fue lo que hizo Jesús con Dios Padre. Porque ver a Jesús es ver a Dios Padre, y lo vamos a leer. La otra cosa que hizo Jesús es de que Jesús solo habló y dijo lo que oyó decir al Padre. Es decir, de que nosotros la forma de poder ver el reino, en este caso, es ver y oír. ¿A quién? ¿Al rey o al ciudadano del reino? En este caso, la mejor opción es ver a Jesús. Entonces vamos a leer los otros pasajes que dicen Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. 8:26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo lo que he oído de Él, esto hablo al mundo. Entonces, si nos damos cuenta, Jesús, que es el verdadero ciudadano del reino, que realmente vivió el reino de Dios a plenitud y a cabalidad, y no solo lo vivió, sino que lo enseñó a través de parábolas y a través de otros ejemplos o a través de su forma de vivir. Entonces yo puedo aprender o ahorita identifico que el reino de Dios se encierra en una persona, en Jesucristo. Como ya repetí, se encierra porque Él es el rey y Él es el ciudadano de ese reino, aparte que lo habló y lo dijo. Entonces, si yo me concentro en examinar a Jesús a través de la Biblia, ver lo que hizo, lo que dijo, cómo no lo dijo, entonces yo voy a aprender cómo es una verdadera forma de vivir el reino. Entonces ahí estoy comenzando a buscar el reino, poniendo mis ojos y mi mirada, mi oído y mis ojos en Cristo Jesús. Entonces yo ahí voy a comenzar a aprender de lo que realmente es el reino de Dios, porque el representante vino. Ahora, veamos otro versículo. De lo que estamos hablando es Juan 14:8 al 10, dice: 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo haces que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? 10. ¿No crees que soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y aquí son los ejemplos donde Jesús ya comienza a explicar el reino. Es Mateo 13:14, dice: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en un campo. Y también después de su resurrección, Jesús siguió enseñando del reino de los cielos. Y Él dice, a quienes, en Hechos 1:13, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces vemos qué tan gran importancia es el reino de Dios, que Jesús tanto en su caminar, que no solo Jesús realmente, sino que inclusive Juan el Bautista comenzó a predicar, y ustedes lo han visto, que dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entonces Juan el Bautista, cuando dijo arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, está diciendo prácticamente:
Arrepiéntanse porque Jesús se está acercando a ustedes. Y cuando Jesús dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acerca a vosotros, está diciendo, arrepiéntanse porque yo, el reino de los cielos, me estoy acercando a ustedes. Entonces, si vemos, el primer paso para comenzar a buscar el reino de los cielos es enfocarnos en Jesucristo. Si nos enfocamos en Jesucristo, lo que dijo y su forma de vivir, aparte de enfocarnos en lo que Él enseñó a través de las parábolas, vamos a comenzar a dar los primeros pasos para enfocarnos en el reino. Y una cosa que quería también mencionar con el caso de Jesús. No sé, bueno. Ahora vemos este otro versículo que es 1 Corintios 11:1. Dice lo siguiente, sed imitadores de mí. Voy a regresar, es que se me había ido el versículo. Cuando Jesús habla, un ejemplo para comenzar a ver lo que es el reino de Dios, porque regularmente me ha pasado que cuando yo les digo a la gente yo quiero ser como Jesús, las personas automáticamente tienen el pensamiento de que uno quiere resucitar muertos, sanar enfermos o predicar. Eso es como que se tiende a pensar las personas cuando uno dice yo quiero ser como Jesús. Pero cuando uno quiere ser como Jesús, no necesariamente significa resucitar muertos o echar fuera demonios. Para mí ser como Jesús significa que yo pueda dar mi vida por gente que no me ama. Porque claramente uno fácilmente podría dar su apoyo por su vida por gente que lo ama a uno. Y cuando nosotros vemos a Jesús, vemos que muchos éramos enemigos de Jesús. Éramos enemigos de la fe. Y Jesús dio su vida por nosotros. No dio su vida necesariamente solo por los amigos. Dio su vida por sus enemigos, que esos enemigos en un futuro se iban a convertir en amigos. Entonces vemos de que Jesús fue maltratado, golpeado y todo demás, pero Él prosiguió a la meta para traer salvación a todos. Entonces ser como Jesús significa eso, que a pesar que la gente tal vez sea malagradecida o lo insulte a uno, lo critique o un montón de situaciones, uno igual amar a la persona y ser crucificado juntamente con Cristo. Si nosotros seguimos viendo a Jesús o su vida, nos vamos a dar cuenta de que dice que cuando Él comenzó a predicar o a enseñar, dice que Él vio que las personas eran como ovejas sin pastor. Y dice que tuvo compasión de ellas y les enseñó. Entonces el punto no es enseñar, el punto es tener compasión. Porque si yo tengo compasión, voy a llevar a la enseñanza. No es solo el hecho que yo me ponga a enseñar, sino yo tengo que tener la compasión para que eso me impulse a mí a enseñar a las personas acerca del reino. Entonces eso significa ver el reino. O sea, el reino es una compasión. El reino es tener un verdadero amor, que eso va a trasladarse en una enseñanza y no solo en el proceso ya hecho, como en el caso de enseñar o predicar o profetizar o resucitar muertos. Eso va a venir a causa del amor que uno tiene. Inclusive si vemos a Jesús, que cuando había una mujer llorando y había un hijo, porque su hijo se había muerto, dice que Jesús se compadeció de ella. Es decir, que la mujer ni siquiera tuvo la necesidad de decirle, Jesús, sanalo o resucitalo. Jesús dice que se compadeció de ella, inclusive lloró y tocó el ataúd y dice la persona resucitó. Entonces vemos de que el punto no es la resurrección de los muertos en sí mismo, sino la compasión de lo que viene del reino o la esencia de ese reino para yo generar todo lo demás. Porque recordemos que el versículo que hablamos de Romanos cuando dice de que por naturaleza hacen de lo que es de la ley, realmente Jesucristo por naturaleza, su naturaleza es el amor. Entonces todo lo que Él tiene se manifiesta en amor. El reino en sí mismo es amor. Entonces vamos a leer otro pasaje que es importante para entender los otros ciudadanos, porque como punto principal tenemos a Jesús como rey y ciudadano, porque también Él es el embajador o el apóstol, ¿no? Pero también nosotros podemos ver el reino de Dios o cómo se comporta un ciudadano del reino a través de esos mismos ciudadanos, que no solo Jesús, sino por ejemplo un ciudadano del reino podemos poner a lo que es Juan el Bautista, Abraham o inclusive el apóstol Pablo. Y por eso este versículo dice 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Pablo se enfocó en ver a Jesús, al que es el reino, al que representa el reino. Entonces él vio exactamente como él era, lo que él hacía, lo que él no hacía. Entonces, ¿qué pasó? Viene Pablo y como se enfocó en verlo a él, ahora Pablo se manifiesta como Cristo. Entonces a la hora de ver a Pablo miramos a Cristo. Por eso que a veces es muy enseñado o predicado Pablo. ¿Por qué? Porque él es una figura, una muestra, un prototipo de Cristo Jesús. ¿Me entiendes? Como por ejemplo, a cualquiera que está aquí si tiene hijos, y yo miro al hijo, a veces dicen toda la cara el papá tiene o toda la cara la mamá tiene. Es similar. Entonces en este caso, inclusive si nosotros como guatemaltecos nos vamos a Estados Unidos o a Europa,
No van a, como le dijeron a mi papá en un viaje que tuvo a un crucero, dijeron, ahí vienen 2 quetzalitos, les dijeron, ¿va? Porque la cara tenían de guatemaltecos. Entonces igual espiritualmente nosotros vamos a manifestar, somos una imagen. Entonces el apóstol Pablo, a la hora de aprender de Jesús, lo manifestó. Está manifestando el reino. Por eso dice, imitadme a mí. Entonces si nosotros vemos a Pablo, a Abraham, vemos a Juan el Bautista, a los diferentes personajes, vamos a aprender de cómo es el reino. Y esto prácticamente lo dice el libro de Hebreos capítulo 11. Cuando nosotros vemos Hebreos 11, cuando hablan acerca de la fe y habla acerca de los héroes de la fe, da diferentes personajes, pero concluyen esto. Dice, esto es Hebreos 11, 3 al 15. Conforme a la fe murieron todos estos. ¿Quiénes? Abraham, Abel y todos los demás, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es decir, extranjeros y peregrinos. Cuando alguien es extranjero es que pertenece a otra tierra. Entonces, ¿cuál era la tierra de ellos? El reino de los cielos, no esta. Por consecuencia, como eran extranjeros, ellos vivían conforme a las costumbres, normas, naturalezas del reino, no de esta tierra. Por eso que vemos la fe de Abraham. La fe de Abraham, como lo explicamos en la reunión anterior, se basa en la resurrección de los muertos. Por eso hablamos de que cuando Abraham iba a entregar a su hijo Isaac, porque Dios lo había pedido en holocausto, la fe de Abraham era, bueno, lo voy a entregar y se va a hacer quemado hasta las cenizas. Pero de entre las cenizas lo van a resucitar y me lo van a dar porque en la promesa estaba en Isaac, no en otro más. Y eso lo habla el libro de Hebreos también. Entonces vemos que la fe de Abraham o la fe del reino se basa en la resurrección de los muertos. Por eso es de que la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, de que si Jesucristo no resucitó, comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Y qué está hablando Jesús? Del no afanarse en comer y beber. ¿Por qué? Porque la fe del reino es la fe de la resurrección, de que un Jesucristo resucitó de entre los muertos. Ese es el reino, eso es lo que nos enseña el reino a través de Abraham. O también a través de Pablo, cuando Pablo dice, yo a todos me hago de todos para alcanzar a todos. Entonces lo mismo que hablamos acerca de lo de Jesús en predicar, no era solo enseñar o predicar, era que el amor lo impulsaba a hacerlo. En el caso de Pablo no solo vemos el amor, sino cuando dice yo a todos me voy a todos para ganar a todos, habla de sabiduría, porque en Proverbios dice que el que es sabio gana almas. Entonces vemos de que la naturaleza del reino está en el amor y también en la sabiduría de Dios. Ahora sigamos acá con lo que es el reino. 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiese estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Es decir, aquí está hablando de buscar la patria, buscar el reino. Es decir, que en el libro de Hebreos, el escritor o el que predicó está hablando lo mismo que Jesús. Están ellos buscando una patria, un reino. Le pusieron prioridad a eso. Ahora, como muy bien sabemos, a la hora de ver a Jesús o a la hora de aprender a Jesús, vemos de que Él hizo cosas. Y prácticamente aquí lo dice Mateo 5:17, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplir. Ahora aquí hay algo importante con este versículo. Y es de que nosotros vemos, la Biblia no solo dice que debemos buscar el reino de Dios, sino que también dice que debemos buscar ¿cuál? La justicia. Pone una especificación. Es decir, en teoría y automáticamente nosotros podríamos entender y pensar de que a la hora de hablar de reino automáticamente hablamos de justicia. Porque si hablamos de gobierno, Guatemala o El Salvador ya tiene sus leyes. Entonces en teoría deberíamos pensar de que solo con haber dicho buscar el reino sería suficiente. Pero a la hora de decir Jesús y su justicia, está estableciendo también una especificación que debemos tomar en cuenta dentro de lo que corresponde al reino. Entonces aquí es donde Jesús entra también en acción, en el sentido de que ¿cómo podemos nosotros entender o especificar qué es la justicia para Dios? Entonces si nosotros vemos a Jesús, por consecuencia, también vamos a ver cómo es la justicia del reino. Por eso dice acá de que Jesús, ¿qué hizo? Que dice que Él no vino a abrogar la ley. Y cuando hablamos de ley hablamos de una justicia. Y los profetas, porque los profetas profetizaban justicia. Porque Jesucristo es la justicia de Dios. Entonces, cuando vemos esto, vemos de que Jesucristo comienza a vivir en justicia. Por eso, cuando Él se va a bautizar, dice, yo vengo a bautizarme, no me lo impidas, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Entonces, Él cuando comienza a cumplir esa justicia,
comienza después a pregonar o a hablar del reino, pero también era la justicia necesaria. Entonces nosotros tenemos que estar enfocados en el aprendizaje del reino, cómo se vive en el reino, qué es el reino, pero también cuál es la justicia de este reino. Y entonces, como vemos aquí, dice que Jesús no vino a abrogar la ley, ni los profetas, pero aquí tenemos un problema, porque si ya nos enfocamos, por ejemplo, que dice que no hay que comer ciertos animales, o si uno agarra todo eso, ya entran pues otras doctrinas donde ya enfocan a la persona a judaizar o a meterse en cuestiones menos extrañas. Pero cuando Jesús dice que Él no vino a abrogar la ley o los profetas, Él no está hablando de rituales o cuestiones que iban a ser de templo, sino que lo que Jesús está hablando era que Él no vino a abrogar la naturaleza de la ley, porque la naturaleza de la ley se establece en el amor, que es prácticamente lo que el apóstol Pablo enseñó, dice Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificando la ley por los profetas. 13:10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces estamos viendo que Jesucristo no estaba hablando necesariamente de cumplir los mandamientos, un montón de cosas, sino que Él está hablando de la esencia del amor, la esencia de la ley. Nosotros tenemos que entender que la ley tiene una esencia, una forma de vida, de dónde empezó. Por eso hablaba del reino y el reino y de la naturaleza, porque basado en la naturaleza se establecen las cosas. Es decir, cuando Dios estableció los 10 mandamientos, Dios no los sacó de una bolsa X y dijo, bueno, aquí vamos a ponerle esto a la gente, sino que Él vino de sí mismo, sacó esas leyes o esos mandamientos y los puso en la persona. Entonces eso vino del amor. Las personas a veces buscan más el cumplimiento de las cosas, pero no el enfoque del amor o la sabiduría de las cosas. Entonces lo que quiere Jesús que entendamos es de que si nosotros nos enfocamos en el amor, automáticamente vamos a cumplir una ley y automáticamente vamos a establecer una justicia. Y por eso es de que Jesucristo, a la hora de vivir el amor basado en la ley de Dios, por eso Él terminó siendo crucificado. Y aquí es donde entra el punto de la justicia, porque dice, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces dice que es justicia de Dios en Él. Es decir, que la justicia, ¿por qué vino? Por medio de la cruz. Es decir, la forma de vida del reino. O sea, uno va a entender realmente como que el resultado final, porque alguien le puede decir, mira, te traje esta semilla de tomates o de aguacates, uno la siembra, pero si me salen a mí perejil o me sale otra cosa rara, o sea, no tiene sentido. Entonces vamos a darnos cuenta realmente si estamos viviendo en el reino, porque vamos a manifestar una justicia en amor, y esa justicia en amor nos va a llevar a ser crucificado juntamente con Cristo. Ese realmente es el punto de la justicia de Dios. Y aquí lo vemos, dice, y al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, es decir, por cuanto Jesús vivió conforme al reino, negó todo lo que representaba las tinieblas, porque era una justicia contraria, y el mundo lo juzgó y lo crucificó. Por lo tanto, en ese momento, como había expiación y todo lo que habla el libro de Levítico, en ese momento Jesús fue transformado en pecado. Pero ojo con esto, porque aquí hay puede haber una confusión. Dios transformó a Jesús en pecado, pero solo su cuerpo, no su alma, no su espíritu. Por eso Él dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo el pecado de la humanidad entró en el cuerpo de Jesús. Por eso lo que habla, eso lo podemos entender más cuando leemos la Torá o lo que son el Pentateuco, como nosotros le conocemos. Habla de todas esas formas, de cómo era que ponían las manos en el cordero y transferían el pecado de la persona en el cordero. Y se manifestaba una transferencia de pecado. Y aquel que era inocente, el cordero o el carnero o los otros tipos que menciona, él inocente iba a morir por todos los demás. Por consecuencia, habla acerca de ese tipo de justicia que Jesús estableció. Y una justicia manifestada en misericordia, porque lo que buscaba realmente Dios era manifestar una misericordia, una reconciliación entre Dios y los hombres. Esa es la justicia de Dios. Entonces, vemos ahora de que cuando Jesús habla de que hay que buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, lo resumimos en 2 puntos, que realmente el apóstol Pablo lo descubrió. En 1 Corintios 2:2 dice este versículo, dice, pues me propuse no saber, es decir, cuando habla de me propuse, habla de poner una prioridad. Me propuse no conocer entre vosotros alguna cosa. Cuando él está diciendo me propuse no conocer alguna otra cosa, está hablando lo mismo que Jesús habló. Buscad primeramente
me propuse no conocer alguna otra cosa. Vemos que él está hablando lo mismo, de poner una prioridad y buscar algo. Y él dice lo siguiente: a Jesucristo y a este crucificado. Y Jesús dice: el reino y su justicia. Entonces aquí el apóstol Pablo nos está diciendo de que la manera de comenzar a buscar el reino es enfocándonos en Jesús a la hora de oír y verlo, o a sus ciudadanos que eran imitadores de él. Y lo segundo, que nos enfoquemos que la justicia es la crucifixión. Entonces, si nosotros nos enfocamos en ver a un Cristo crucificado, por eso el hecho de no olvidarnos, por eso hablaba acerca de que Él establece una justicia y nos dice que nos enfoquemos en una justicia. Pero ¿cuál es esa justicia? La cruz. Porque la cruz, ¿qué hace? La cruz lo que hace es glorificar a Dios Padre, a través de nosotros hacer morir el pecado en nosotros, y por consecuencia glorificamos a Dios Padre y ejercemos una justificación o una glorificación a Él. Hacemos justo a Dios Padre a la hora de creer en Jesucristo a través de su cruz. Por eso dice que cuando uno cree en Jesús es justificado y santificado. También cuando uno cree en Jesús, por esa fe uno es justificado o es hecho justo. Por eso dice la Biblia que Abraham creyó a Dios, fe, y le fue tomado por justicia. Entonces nosotros debemos creer y no desenfocarnos en la cruz de Cristo, porque si nosotros estamos predicando un Jesús sin cruz, es decir, sin buscar el arrepentimiento para perdón de pecados, y olvidamos de ese acto de amor que hizo Jesús en la cruz, estamos quitando la justicia al reino. Y es por eso donde sale la doctrina, lo que es la falsa prosperidad, o la doctrina del reino ya. Ambas van de la mano. ¿Por qué? Porque es un reino sin cruz. Y por eso que es la doctrina de la prosperidad, que hablan del reino ya, de estar declarando que el reino va a estar establecido, que van a estar en gobiernos y un montón de cosas que realmente la Biblia lo habla. Inclusive la Biblia lo habla en el libro de Apocalipsis, que aquel que venciera lo pondrán a gobernar sobre. Pero ellos quieren gobernar en este siglo, no en el siglo venidero. Entonces ahí es donde realmente están predicando a un reino sin cruz. Y ahí es donde quitaron de lo que Jesús dijo: buscad el reino y su justicia. Quitaron la justicia. Entonces nosotros debemos buscar hacer esto que hizo el apóstol Pablo. Y si se dan cuenta, comienza desde la mente. Entonces cuando Jesús dice primeramente busquen el reino de los cielos y su justicia, el apóstol Pablo lo traslada aquí y él dice busquen comenzar desde su mente, a formar su mente conforme al reino. Y el apóstol Pablo también lo dice en Filipenses 2:5, dice: haya esta misma manera de pensar que hubo en Cristo Jesús. Haya esta manera de pensar. ¿Cuál es la manera de pensar? El reino y su justicia. Jesucristo y este crucificado. Entonces, si nosotros enfocamos todo nuestro ser en eso, en Jesucristo y este crucificado, en nuestra manera de pensar, todo nuestro ser va a cambiar. Porque la Biblia dice que el espiritual, él piensa cosas espirituales. Y que también lo que hay en la mente mueve todo lo que es nuestra forma de vivir. Por eso Jesús, hay esta misma manera de pensar en Cristo Jesús. ¿Y cómo termina eso? Filipenses 2:15. Termina en un Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque es Jesús y este crucificado. Entonces vamos a estar certeros nosotros de que estamos realmente buscando el reino y se está produciendo el reino en nosotros, porque va a manifestar una cruz. Si nosotros no estamos manifestando una crucifixión diaria, que es el otro punto que vamos a mencionar, entonces hay un problema en nuestra manera de buscar el reino o en cómo dirigimos, cómo se vive en el reino. Y aquí es donde entra el otro punto que quiero resaltar. Ahora ya vimos de que hay una prioridad, que hay algo que tenemos que buscar y también lo que tenemos que buscar y cómo. Sí, a través del ver, a través del oír a Jesús y este crucificado. Eso lo entendemos para transformar la mente y conforme a eso transformarlo todo. Pero aquí entra otro punto, porque cualquiera puede decir: no es que eso yo ya lo hago. Cualquiera puede decir: no, es que yo ya voy a la iglesia. Porque aquí siempre sale la iglesia a resaltar. Pero realmente ese no es el punto. El punto es la intensidad de la búsqueda para comenzar. Porque alguien puede ir cada semana a la iglesia y está bien. Pero ¿con qué intensidad puede estar haciéndolo? ¿Me entiende? Porque cada quien va a buscar las cosas basado en una intensidad. Y aquí es donde dice Proverbios 2:4. Inclusive lo podemos ver en el mismo pasaje que Jesús estaba explicando acerca del afán y la ansiedad. Porque dice que nosotros les ponemos afán. Es decir, le ponemos mucho interés y mucho empeño a la búsqueda de los logros que queremos. Le ponemos una bastante importancia. Entonces, en ese punto, nosotros ya podemos comparar. Es decir, ¿será que yo, a la hora de, de hacer una actividad, de ir a hacer deporte o ir a la universidad o con mi familia, etcétera, con todo lo que nosotros nos hemos afanado,
cuando yo busco a Dios o busco su reino, ¿lo estoy haciendo con esa misma intensidad? O sea, ya ahí nos está dando un punto de comparación. Entonces uno puede comparar, entonces uno puede decir, bueno, sí estoy buscándolo, pero no con la intensidad con que estoy buscando las otras cosas. Por consecuencia estoy teniendo preocupaciones, problemas y todo, y por eso que las cosas no vienen, porque realmente no estoy teniendo la intensidad de vida. Entonces aquí es donde también en otro ejemplo lo pone el apóstol Pablo, lo pone el escritor de Proverbios y dice que este Salomón, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. ¿Por qué? Porque mucha gente lo que hace realmente es buscar, trabajar o demás, ¿por qué? Por obtener dinero. Y uno mira que se desvelan, o como yo a veces le he dicho a personas, ¿no? De que hay personas que, por ejemplo, tienen una reunión en la mañana con un cliente que tienen que entregar un proyecto y se desvelan toda la noche para hacer una presentación. Y inclusive están ahí desvelados, se toman un par de cafés para andar despabilados, para tener una reunión a las 8 en punto, para poder presentarlas al cliente. Y pasaron toda la noche en vela. La pregunta sería, ¿yo me pongo a orar, a leer la Biblia toda la noche para, por ejemplo, ir a un parque y predicar? No. Entonces ahí nos damos cuenta que no tenemos la misma intensidad. ¿Por qué? Porque inclusive mismo la falta de conocimiento de las cosas de Dios provocan que no tengamos esas intensidades de búsqueda. ¿Me entiendes? Por ejemplo, yo puedo estar tal vez 2-3 horas viendo películas o viendo el fútbol, pero no estoy 2-3 horas leyendo o orando. O 3 horas hincado, o qué sé yo, o 3 horas alabando a Dios. ¿Me explico? O sea, no hay una intensidad. Entonces nosotros tenemos que buscar esta intensidad, cambiar la intensidad que le estamos poniendo a las demás cosas y esa intensidad entregársela a Jesús. ¿Por qué? Porque ahí entra donde el principio de primero buscar. ¿Pero con qué? Con esa intensidad que la tienen aquí, cámbienla. Porque también la Biblia dice que el reino de los cielos es 3 cosas: justicia, paz y gozo. Entonces si nosotros buscamos a Dios con la intensidad que estamos haciendo con las demás cosas, vamos a tener justicia, vamos a tener paz y vamos a tener gozo. Por eso es de que uno se pregunta ¿por qué ando cansado, triste, agobiado y demás? Porque no hay una búsqueda intensa sobre el reino. Y ahora tenemos... y el otro punto que Jesús habla, que creo que no lo puse aquí, pero está hasta arriba. Cuando Jesús dice, basta cada día su propio afán. Entonces él establece ya otro punto, y que no es la idea de buscar el reino cada semana o cada 2 días o cada 3 días o cada mes, sino cuando dice basta cada día su propio afán, está diciendo que todos los días debemos buscar el reino. No tenemos que buscarlo solo el día domingo, el día sábado, el día viernes, o cuando de repente a mí se me ocurrió pensar en el reino. Sí, pues el miércoles le voy a dedicar tiempo, porque no está por prioridad. Entonces nosotros lo que aquí nos está diciendo Jesús es: búsquenme todos los días el reino. Es decir, busquen mi conocimiento para ser crucificados todos los días. Por eso en Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es decir, cada día tenemos que buscar el reino con la intensidad, prioridad y definición de lo que Dios nos quiere dar. ¿Para qué? Para tener justicia, paz y gozo. ¿Para qué? Para tener todas las añadiduras que andamos buscando. Porque a veces nosotros queremos las cosas, pero Dios dice, no, hombre, busca mi reino. Si buscas mi reino, te voy a dar todo lo demás. Y eso lo vamos a entender también cuando leamos la Biblia, porque inclusive en Filipenses, no sé si es Filipenses o Colosenses, dice, si les he dado a Jesucristo, es decir, si les he dado al reino, el conocimiento del reino, no les voy a dar juntamente con él todas las cosas. El apóstol Pablo está diciendo lo mismo. Busquen primeramente el reino, es decir, Jesús es el reino. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí hay algo bien interesante que lo voy a mencionar, y es que uno podría decir, no es que el apóstol Pablo leyó los evangelios, va. Uno podría decir eso, no es que de plano él leyó los evangelios, y por eso que dice en 1 Corintios 2:2 de que él se propuso a Jesucristo desde crucificado. Pero realmente no es así, porque los evangelios se escribieron después de las cartas paulinas. Primero el apóstol Pablo escribió sus cartas y hasta después se escribieron los evangelios y por último el Apocalipsis. Es decir, que el apóstol Pablo no era que había leído Marcos, Lucas o Juan. El apóstol Pablo recibió por revelación de Dios, por el Espíritu Santo, todas estas cosas, que todo lo que he citado, que prácticamente vemos que hace referencia al reino de Dios y su justicia. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros
lo que tenemos que hacer es buscar cada día eso. Entonces, hay algo bien importante acá. Dice, ok, otra vez, Lucas 24:19 dice, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en palabra delante de Dios y de todo, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Entonces, como mencionaba, también cómo nos vamos a dar cuenta que lo estamos haciendo, porque aquí el punto es claramente de que uno tiene que tener una certeza de algo. Es decir, si uno tiene una televisión o tiene algo que tiene que armar, o sea, cuando uno tiene un diagrama de instrucciones y le muestra a uno cuál va a ser el producto final de lo que está construyendo. Inclusive nosotros cuando hacemos rompecabezas o algo, nos muestran el producto final. Entonces nosotros, para tener una efectividad, decir, bueno, estoy haciendo las cosas por el camino correcto, realmente esto dice y eso está produciendo, hay versículos que nos lo indican. Es decir, que si nosotros nos estamos enfocando realmente en el reino de Dios, vamos a producir esto, que es lo que dice Lucas 4:19. Que hay algo bien importante acá, dice que Jesucristo, dice que fue poderoso en obra y en palabra. Es decir, de que si realmente nosotros o alguien les viene a decir a ustedes, no es que yo sí estoy buscando el reino de Dios y su justicia, pero no es poderoso en obra y no es poderoso en palabra, él no tiene el reino. Porque aclaramos de que si miramos a Jesús, oímos a Jesús y hacemos lo que él dice, vamos a ser como él. Entonces, si alguien viene y dice que realmente está buscando el reino, pero no es poderoso en obra y en palabra, él no lo está buscando o no lo está buscando bien, o saber cómo lo está buscando, porque hay algo que se tiene que producir. Ahora, lo otro punto acá es de que cuando nosotros buscamos el reino de Dios, como vuelvo a repetir acerca de, dice que las cosas nos serán añadidas. Y lo que va a pasar es de que cuando uno obtiene las enseñanzas de Jesús, el alma va a ser moldeada como el alma de Jesús. Y por eso que en 3 Juan 1:2 dice, amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, si nosotros buscamos el reino, va a haber una prosperidad ¿de qué? Del alma. Porque vamos a tener el alma de Jesús, es decir, la forma como Jesús es. Y por consecuencia, vamos a ser prosperados en todas las cosas. Es decir, nos van a dar la añadidura. Si se dan cuenta, toda la escritura realmente habla de lo mismo. Y por último, siempre con el mismo punto, el hecho de nosotros comparar la palabra y entender cuál es el producto final que estoy produciendo para saber cómo arreglarlo, o saber si estoy haciendo las cosas bien o las estoy haciendo mal. O si de repente viene alguien a mí y piensa que es muy sabio, que es muy entendido, que es teólogo o cuanta cosa esté ahí, pero si él no está reflejando lo que la Biblia dice, hay un problema. Y eso lo tenemos que entender nosotros. Nosotros primeramente tenemos que ver qué problema tenemos para resolverlo. No tenemos que decir, no, es que yo soy santo, es que yo soy esto, sino que la idea de resolver algo es, sé cuál es el error, sé cómo resolverlo. Entonces, en este caso es 1 Juan 2:4-6 dice, el que dice, yo le conozco. Eso es como una pregunta. Si cada quien se preguntara, bueno, yo conozco a Jesús. Ok, estamos bien. Y dice, y no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso. Entonces uno se puede examinar. Ok, yo digo que conozco a Jesús. Alguien dirá, sí. ¿Guarda sus mandamientos? No. Entonces no le conoce. El tal es mentiroso. Entonces tenemos que decir, bueno, estoy mentiroso. Tengo que arrepentirme de mi mentira y comenzar. Si alguien más viene y dice, no, hombre, es que yo conozco a Dios, yo sé cómo es. Ok, guarda sus mandamientos. No necesariamente que uno se lo diga así directamente, sino que uno, a la hora de hablar con él, entenderse, uno se va a dar cuenta si guarda sus mandamientos o no. Entonces uno se da cuenta, no, este es mentiroso. ¿Por qué? Porque no guarda sus mandamientos y se va a manifestar y ver. Y aquí lo sigue diciendo. Y la verdad no está en él. 5. Pero el que guarda su palabra, aquí dice la verdadera forma. Y el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? Poderoso en obra y en palabra. ¿Cómo anduvo Jesús? Caminando en el mandamiento por el amor. ¿Cómo anduvo Jesús? En el conocimiento del reino. ¿Y el conocimiento que el reino es? Compasión. Entonces, si nos damos cuenta a la hora de examinar a Jesús, cómo fue que habló, por qué lo habló, cómo lo habló. Porque hay muchas cosas que la Biblia me enseña, pero uno no logra entender cómo. Por ejemplo, en el caso de que es muy común, o por lo menos para mí, yo lo entendí así, es el caso cuando Jesús vino y le dijeron a Herodes, mira, ya no sigas predicando y enseñando. Y Jesús, ¿qué es lo primero que dijo? Díganle esa zorra. Pero ¿cómo se lo dijo Jesús? ¿Se lo dijo molesto, enojado? ¿Se lo dijo calmado? ¿Cómo fue que se lo dijo?
Porque ahí podíamos interpretar, cada quien podía reaccionar de una manera. Entonces debemos examinar bien la esencia de cómo Jesús hizo las cosas para hacer lo mismo que Él hizo. Y un ejemplo bastante claro de eso es Pablo y Timoteo. Porque Pablo le dice a Timoteo, porque tú, Timoteo, has seguido mi fe, mi palabra, mi comportamiento, mi conducta, mi manera de ser. Entonces vemos de que tanto Timoteo como Pablo eran como verlos a los dos, como ver un padre y un hijo. Entonces por eso aquí, y estos versículos son clave, no para juzgar a los demás, como la iglesia de Éfeso que decía que sabían quiénes eran apóstoles y no, sino para juzgarnos a nosotros mismos. Como dice el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos. En el caso de, bueno, ¿estoy yo siendo como Jesús? ¿Estoy realmente buscando el reino? ¿Debería cambiar mi prioridad? Y nosotros comenzar a buscar esa prioridad con Dios. Por eso estamos leyendo todo eso. Entonces, con esto finalizamos. Vamos a orar para que el Señor Jesucristo nos ayude a cambiar nuestra prioridad, para que ahora nuestra prioridad sea el reino de Dios, para que busquemos el reino como lo hemos visto, que es buscar a Jesús, verlo a Él, ver a los ciudadanos del reino, cómo se comportaban, qué hacían, qué no hacían, qué decían, qué no decían, para aprender de ellos, tanto al Rey Jesús como a sus ciudadanos, y también de la justicia de Dios que es a través de la cruz. Enfocar nuestro pensamiento, como dijo el apóstol Pablo, en Jesucristo y este crucificado. ¿Para qué? Para que todo lo demás venga por venida. Si nosotros tenemos preocupaciones, vamos a orar para dejarlos hoy aquí y que el Señor Jesús nos ayude para ya ponerlo por prioridad. Algo muy práctico para mencionar acerca de buscar el reino ahora es, si yo me levanto en lugar de ver el WhatsApp o ver todas las alarmas, tanta cosa que yo tengo, puedo yo tener el versículo del día o la Biblia en una mesita. Entonces, en lugar de agarrar el celular, mejor agarro la Biblia y aunque sea leo un versículo. Entonces podemos comenzar a dar pasos para nosotros enfocarnos en ello. Y por eso que Jesús se enfocó en orar. O sea, cuando miramos la vida de Jesús, vemos que Jesús constantemente buscaba orar. Entonces es una de las maneras de buscar a Jesús, perdón, del reino de Jesús. Del reino de Dios a través del aprendizaje de ver a Jesús. Entonces vamos a orar para entregar todo lo que tengamos nosotros en nuestro corazón, todos nuestros afanes, angustias, preocupaciones y demás. Y pedirle al Señor Jesús, porque realmente el primer paso siempre es la oración. Pidiendo, Señor, mira, ayúdame, Señor, yo entendí o quiero entender que debo poner por prioridad el reino. Que yo esta prioridad la ponga en una verdadera intensidad, una verdadera búsqueda más que todas las cosas, porque sé que todo esto me va a ayudar a que yo obtenga todas esas cosas añadidas que yo ando buscando. Entonces vamos a orar para finalizar y para que el Señor nos ayude y también para poder hacer esto. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque sabemos de que tú nos has hablado, que anhelas y deseas y necesitas que pongamos toda nuestra mirada, toda nuestra atención en Jesucristo, que nos podamos enfocar en imitarlo a Él, nos podamos enfocar en decir que exactamente como Él decía las cosas, en actuar como Él actuaba, en que podamos ser poderosos en obra y en palabra, Señor, que podamos ser amorosos por ti, para ti, Padre, y que podamos demostrar y manifestar ese bello y perfecto amor, sabiendo que a la hora de buscar este reino perfecto, vamos a producir justicia, paz y gozo. Y tenemos un verdadero ejemplo que es Jesús, que Jesús fue la persona más próspera, más entregada, más amorosa, más de todo en todo, Padre, y que si nosotros tomamos el ejemplo de Jesucristo, cómo Él hacía, qué decía, cómo lo decía, en qué se enfocaba, en qué no se enfocaba, vamos a ser exactamente como Él, no necesariamente en la resurrección de muertos o sanidades o liberaciones, que es algo que también van a venir, pero sobre todo es porque Él vivía en compasión y misericordia, como Él mismo lo habló, Señor Jesús. Como Él mismo lo habló, Dios Padre, acerca de que Él se enfocó en la esencia de la ley, que era la misericordia, la justicia y el amor. Así que te agradecemos, amado Padre, te entregamos todas las cargas de estas personas el día de hoy, para que ellos puedan habitar en bondad, puedan habitar en justicia, puedan sentir tu deleite, tu paz, puedan sentir, Señor Jehová, tu consuelo en medio de la aflicción, que ellos puedan sentir tu verdadero amor, Señor Jesús, que ellos puedan hallar reposo en ti a través de orar, porque lo que Jesús hacía constantemente era buscar la oración, constantemente buscar la paz contigo, constantemente buscar el cumplimiento de la palabra, y que inclusive ese cumplimiento de la palabra lo llevó a ser crucificado juntamente con Cristo. Por eso entendemos, Señor Jesús, que el reino de los cielos y su justicia es Jesucristo y este crucificado. Te agradecemos, amado Padre y Pastor. Manifiesta tu amistad, manifiesta tu paternidad, manifiesta tu amorío, manifiesta tú como amante, tú como amado,
Tú, Señor, como apóstol, como profeta, como evangelista, como pastor, como maestro, tú como sacerdote, tú, Señor, como rey, como hacedor, como profeta, te rogamos, Espíritu de Dios, manifiéstanos y danos a dar a conocer a Jesucristo y a este crucificado. Llénanos de ti, Espíritu Santo, porque tu palabra dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Así que hoy pedimos e imploramos y rogamos por el Espíritu Santo en nosotros, porque sabemos que el Espíritu Santo es del reino y que tanto Jesús como el apóstol Pablo o como Juan el Bautista tenían el Espíritu Santo, y sabemos de que si tenemos el Espíritu Santo podremos vivir en el reino, porque este es el tiempo y la dispensación del Espíritu Santo. Así que pedimos hoy, Espíritu Santo, tu apoyo para que nos muestre a un Jesucristo este crucificado, porque tu palabra dice que tú nos convencerás de arrepentimiento, de pecado, de justicia y de juicio. Y de pecado porque no hemos creído en Jesús, es decir, porque no hemos puesto nuestra fe y nuestra certeza en Él. Así que rogamos hoy en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Padre eterno, que nos brindes la revelación de tu Hijo Jesucristo. Y así como Pablo la recibió, que es saber que tú eres el Cristo Jesús. Te agradecemos las gracias y te rogamos, Padre, que apoyes a cada persona en este lugar para que todo afán sea removido, sea quitado y toda ansiedad sea echada afuera, y que ellos puedan recibir del bello y precioso amor que el reino tuyo manifiesta, amado Padre. Te lo agradecemos, amado nuestro, Pastor de Israel y Santo de Israel. Te damos las gracias, entregamos este tiempo, agradecidos desde ya por la oportunidad que nos has dado de tener estas reuniones en Cristo Jesús. Gracias, amado nuestro. En el nombre de Jesús bendecimos a todos los que aquí presentes para que podamos poner propiedad al reino de los cielos. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, amén.